Hoy estaremos hablando con una escritora venezolana que ha recibido múltiples premios en distintos géneros y además es una gran representante de la literatura de nuestro país. Y debo decir, me agrada y me enorgullece mucho tenerla porque es nuestra primera autora venezolana invitada en el Club de Lectura. Además con un libro bellísimo, complejo, diferente, un libro que no de géneros, ya nos hablará la autora más de esto, que no habíamos abordado en el pasado, y una gran oportunidad además para mirar, ¿no?, la literatura desde la autobiografía, la autoficción más de cerca. Y hoy tenemos el gusto de tener a Jacqueline con nosotros. Jacqueline, bienvenida. Voy a pedirte que actives el micrófono. Te llegó una solicitud, seguramente. Aquí estoy. Hola, Perfecto. buenas noches. No me veo, ¿no? Pero debo estar por allí. Sí, nosotros te vemos perfectamente, te Ok. vemos. Y vemos tu biblioteca de fondo, querida. Bienvenida a esta sesión del Club de Lectura. Muchísimas gracias. Encantadísima de estar aquí y más con este libro que realmente me ha dado muchas satisfacciones justamente con lectores. Y además, Jacqueline, que cuando estuvimos hablando de las opciones de libros que podíamos, digamos, leer en el club, me hablaste mucho de este y me dijiste que era un libro que tenía esta conexión con los lectores y generaba muchas conversaciones. Y quiero saber por qué este libro, por qué seleccionas este libro, por qué crees que este libro conecta con los lectores y genera tantas conversaciones. Sí, creo que desde siempre, pero mucho más recientemente se ha venido hablando de las narrativas del cuerpo, la enfermedad, la narrativa médica. En México lo llaman muy bonito, que es las narrativas del padecer. Eh, bueno, porque tiene mucha importancia, eh, incluso para gente que no tenga una enfermedad crónica, digamos algo. Todos hemos tenido, aunque sea un dolor de cabeza. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se nombra el cuerpo? Y los que escribimos en principio desde el cuerpo. Desde allí es que sale todo, sale la voz, sale la emoción con la que, bueno, con la que se dicen las cosas. Y este es un momento importante. Creo que se está hablando más de discapacidad, se está hablando más de, bueno, el COVID además nos hizo descubrir, eh, bueno, que el cuerpo sí importa, que si te tapas la nariz y la boca no es lo mismo que si no lo haces. Entonces, creo que a partir del COVID hemos tomado mucha conciencia de eso, de lo que es el cuerpo, con sus cosas maravillosas y sus cosas terribles, el cuerpo que somos, finalmente. Justamente eso que dices me llama mucho la atención, la narrativa del padecer, porque cuando estaba escribiendo la reseña del libro, recordé uno de Piedad Bonet que se llama Lo que no tiene nombre, cuando habla justamente del descubrimiento, ¿no? De todo el padecimiento de su hijo, que no se daban con respuestas. Y tú tienes una parte en este libro, en Males Hermanos, en donde hay una búsqueda por entender los temblores, por unir, por conseguir ancla, digamos, ir más allá hasta de la propia narrativa para entender cómo se ha reflejado esto en la historia de la humanidad, de la ciencia, en otros escritores, ¿no? ¿Tú creerías que esta búsqueda que haces en el libro, que es poética, que es ensayística, que es crónica, que es autobiográfica, crees que estas búsquedas, estas nuevas respuestas a la narrativa, esta narrativa del padecer, nos acercan más a una interpretación humana de los padecimientos? Sí, claro, claro, y es justamente lo que está buscando esa rama que se llama medicina narrativa. En Nueva York hay un posgrado precioso que me encantaría alguna vez hacer, y de ahí hay muchos profesores justamente que están hablando de eso. Es que el médico tiene una teoría y no termina de entender la enfermedad, por más estudioso que sea. No sé si hay algún médico en este grupo, sería maravilloso, eh, en fin, contrastar eso. Y se están dando cuenta que desde la literatura pueden entender otras cosas que aunque las vean, las estudien, la vean en microscopio, no es lo mismo que cuando parte de la escritura, que intenta darle un lenguaje, una voz
a ese dolor, a ese padecimiento, a esa discapacidad. Hablando de esa voz, ¿nos pudieras hablar un poco de cómo surge la escritura en tu vida? Sí, justamente muy relacionado con esto del temblor. Yo, bueno, nada, empecé a temblar a los 4 años, lo dice el libro exactamente, y el colegio, por supuesto, eso significó un bullying tremendo, bueno, porque antes además todo esto estaba mucho menos controlado que ahora y bueno, los propios profesores a veces jugaban a ese mismo bullying. Y yo necesitaba encerrarme a expresarme y descubrí la escritura. La verdad es que no puedo decir exactamente, empecé a escribir muy, muy niña y entendí que ahí había una soledad perfecta, que ese poderme expresar en papel me compensaba todo lo malo que había afuera, porque además yo podía inventar cosas. Y bueno, así empecé a escribir y de inmediato a leer. Eh, En el libro hay un fragmento que dice, alguien dijo que el día que escribiese sobre el temblor dejaría de temblar. Yo me pregunto si este libro nace en la búsqueda de una respuesta al temblor o en la búsqueda del cese del mismo, que nos hablarás como el nacimiento, el origen, el punto de partida. sí, Eh, fueron las dos cosas. Esa historia es real y ni siquiera me acuerdo exactamente. Sé que fue un artista mexicano que vino cuando yo trabajaba en el Instituto Armando Reverón. Me lo decía un poco en broma y eso sería el año 94, 95 y eso nunca se me olvidó y eso se quedó allí, ¿no? Además, creo que con la madurez digamos, con ciertas edades, yo, digamos, comencé a escribir con los temas que escribe todo el mundo, el amor, el descubrimiento del sexo, la adolescencia, la pasión, el sufrimiento, además que viene por el desamor. Eh, bueno, vinieron muchos otros temas, muchas indagaciones y creo que había llegado el momento más reposado para reflexionar sobre eso que además siempre era una intriga, no para mí, sino para toda la familia, porque bueno, me hicieron todos los exámenes que estaban a disposición en el momento y la conclusión, bueno, lo sigue siendo de hecho, ¿ah? Que no hay nada, no se puede hacer nada, no hay manera de controlarlo, está ahí, es mío y tengo que aprender a vivir con él. Entonces había esa necesidad de saber, conocer y de hecho, eh, quizás me adelanto a algo que íbamos a hablar después, justamente esa necesidad no terminó con el libro, que es lo que yo creí que iba a pasar. El libro se presentó en julio del 2018 y yo me fui a Iowa, me gané una residencia de escritores para participar en la residencia de escritores de la Universidad de Iowa, que es un programa importantísimo con el que yo soñé toda mi vida. Creo que tiene 55 años, ahí han estado, bueno, premios Nobel. Y bueno, estando allá me tocó participar en un panel que era sobre el cuerpo y bueno, ¿qué iba yo a decir si además acababa de publicar ese libro? Y entonces, porque hablé de eso, porque pude decir que no me había hecho el examen genético, la universidad me dio la oportunidad de hacerme el examen genético, que era como la última respuesta que podía darme la ciencia. ¿Para qué? Para nada. O sea, el doctor que me atendió, muy amable, me decía, ¿para qué tú quieres? O sea, él estaba, yo era como un pequeño fenómeno para él, que es estudioso justamente de las distonías. Él me preguntaba, ¿para qué tú quieres saber? Estaba curioso. Decía, bueno, porque el conocimiento no tiene fin. Yo sé que diga lo que diga ese examen, no hay una medicina ideal, no hay nada en este momento. Es puro sed de conocimiento que creo que es absolutamente natural y es, bueno, por la que ha progresado realmente la ciencia, ¿no? Si no se hubiera quedado en, bueno, en respuesta a Dios, el destino, qué sé yo, cada quien. El caso es que me logré hacer el examen genético, no
Absoluta casualidad fue el día del nacimiento, de que mi papá cumplía años, ese año, mi papá tenía un año fallecido ya, y bueno, y el resultado llegó unos días antes de mi cumpleaños. ¿Y qué les parece? Que allí no había nada. Entonces se supone que hay, el doctor me escribió, por favor, no te frustres, y me dijo, hay tres razones por las que ahí pudo no haber salido nada. Uno, un error estadístico que ocurre, es muy raro, pero bueno, yo pude ser el error, o sea, debería repetirme. Otra cosa es que no hay todavía exámenes genéticos que lleguen al gen exacto que tiene que ver con mi temblor, que se supone que existe. Está ahí descrito, tiene nombre, tiene apellido. Y la tercera versión, que es la que más me gusta, que es la que dice que bueno, que la mutación pude ser yo, y no una cosa heredada. Entonces, bueno, ahí tocará en algún momento hacerle un examen genético a mi hijo, pero bueno, eso es costoso y cuando hemos estado en lugares donde se ha podido hacer, estoy hablando de 1.000, 1.500 dólares. Explícame en Barcelona, donde me lo pude haber hecho, cuánto comía y bebía y gozaba con 1.500 dólares. Entonces yo dije, no, o sea, no me lo voy a hacer. Y además eso de que, este, como una especie de Jacqueline X, ¿sabes? En fin, nada, que sigo. El tema es que sigo, eso sigue allí, sigue siendo un interrogante y bueno, a lo mejor ese es el destino de ese temblor, seguirme haciendo preguntas y yo buscando respuestas. Me parece que la escritura a veces es así, ¿no? Uno entra buscando respuestas a una pregunta y luego salen mil otras preguntas que contestar. Claro, y para eso está el que no tiene preguntas, no escribe, no le hace falta. Eh, No, eso no es bueno ni malo, simplemente las compensa bailando, investigando en reptiles, qué sé yo, lo que cada quien haga. Pero el que escribe siempre está justamente, ese libro de Piedad, Bonet Piedad es muy amiga mía y viví bastante cerca de ese proceso de la muerte de Daniel, después que pasó. Eh, Era eso, era una necesidad de encontrar respuestas. Y les recomiendo que busquen además el poemario que ella escribió con Chantal Maillard. El libro es de las dos, se llama Daniel, justamente porque Chantal Maillard, una gran poeta española que nació en Bélgica, bueno, también tuvo un hijo que se suicidó, incluso creo que se llamaba, sí, sí, claro, se llamaba igual Daniel. Entonces, Piedad necesitaba justamente, bueno, esas respuestas que la calmaran. No Hablando de sé, la, sí, sí, que no le he preguntado, ha hablado mucho de eso, el libro la llevó a hablar mucho, mucho de ese tema. Le preguntaré la próxima vez que la vea si no creo, no creo que ese tema acabe ni tenga respuesta. justamente Jacqueline, conectando todo esto que nos cuentas de Bonet, que nos cuentas de incluso la poesía, me hacen pensar en que cuando tú estás en Iowa nace otra obra en la que además descubres un padecimiento, una palabra propia, ¿no? Tras una experiencia en Venezuela, unos años en Venezuela, cuando vas a ese programa y lo que está padeciendo. ¿Nos puedes hablar un poquito brevemente de ese libro y de esta palabra que yo estoy hablando del Sí, padecimiento en sí? sí, claro, eso fue, yo estuve exactamente 80 días, no es un número nada más bonito por las 80 vueltas al mundo ni nada de eso. Y claro, era un programa perfecto, bien cubierto, a mí no me faltaba nada, pero de la Venezuela del 2018 es que se nos olvida, los que estamos aquí o los que estamos afuera, se nos olvida lo que eran los anaqueles de ese año. O sea, es que, y yo necesité escribir eso porque no quiero que se me olvide que yo tenía un bachaquero para comprar papel de baño, porque es que si no, no había papel de baño. Eso no lo creen, ¿no? O sea, a estas alturas, 5 años nada más y nos parece otro mundo. Entonces, claro, yo estaba muy bien en Iowa y en algún momento me di cuenta que
bueno, que yo hubiera podido estar comiendo más, que a mí me encanta la crema de maní con todo su carácter pecaminoso y la compré al final solo por obligarme porque dije, pero bueno, ¿y yo por qué no estoy disfrutando esto? Cuando eso, ahí no hubo conciencia de eso, solamente eran los contrastes, el dolor, eh, traer unas maletas llenas de champú, champú, aquí no había champú. Y la gente no me entendía. El último día yo me puse a llorar en el supermercado porque, claro, no podía traérmelo todo. Y fue después que yo regresé haciendo un diplomado en cultura y gastronomía de la Universidad Central, que bueno, eh, tenía que buscar un tema para mi trabajo final y dije, oye, esa hambre que yo tuve en Iowa sin darme cuenta, esas restricciones. Yo viví 3 meses como en un campamento. Bueno, está en el libro, con una neverita, un microondas, y a mí eso no me afectaba. La gente andaba, el resto del grupo, que eran 27 escritores de otros 27 países, vueltos locos porque, bueno, querían como volver a la comida caliente, a la cosa. Y yo no, yo tenía como una preparación para ese vivir en una suerte de campamento. Y de ahí la palabra paisorexia que surgió justamente analizando anorexia, es decir, el hambre por una causa que era el hambre por el país. Me gustaría regresar al libro que leímos en el club, pero no sin antes hacer un comentario que muchas personas están comentando, que también que entienden, ¿no? Este padecimiento, que lo sufren, que lo vivieron, que lo recuerdan. Y creo que es muy importante algo que mencionas, que es esa memoria histórica, ¿no? Que las cosas se olvidan fácil. Y creo que la literatura es un camino, o esta escritura es un camino para hacer un recordatorio de estas situaciones. Toda la literatura tiene esa inmensa capacidad de dejar testimonio. Por fortuna, porque si no, no nos enteráramos de lo que vivía y lo que imaginaba la gente, porque también eso es testimonio, el imaginario de cada época. Jacqueline, nosotros hemos leído en este club, ya vamos al libro 16 casi, hemos leído de todo, novela, crónica, ensayo, pero nunca nos habíamos encontrado con un libro como el tuyo, que fuese un texto, vamos a decir, un pretexto híbrido, que viva de tantos géneros y que se nutre en sí, y forme una estructura posible. Entiendo que la poesía es un pilar fundamental de toda tu literatura, pero también en este libro vemos más que poesía, vemos pinceladas autobiográficas, no sé si autoficción también, vemos ensayo, vemos crónica. ¿Cómo diste con la estructura de este libro? O sea, ¿cómo sentarse y decir, voy a escribir un libro de esta forma y de esta manera? No, no, por supuesto que eso no ocurrió porque además venía de una larga experiencia de que no me ocurriera. Es decir, a ver, este tema es una novela y salió un cuento. Este tema es un libro de poesía y salía una novela. Entonces, yo dejé de pelear con eso y no creo ya en los géneros, creo más en la hibridez, en la capacidad de los géneros de encontrarse, fundirse y no sé, no es que se trata de un género nuevo, sino de que, bueno, son escrituras que se mezclan y se han mezclado desde hace mucho tiempo. Esto no, realmente no es nuevo. Es decir, la Odisea no lo hubiera publicado unos editores de hace 20 o 30 años porque les hubiera parecido raro que aquello era una historia y estaba en forma de fragmentada como un poema. Y, y este es un tema que me preocupó mucho y con este libro yo realmente, claro, quería algo más narrativo, pero como terminó siendo un collage de muchos años, o sea, cuando el libro, o sea, yo encontré un archivo que ya en el 2010 yo estaba anotando cosas, es decir, fueron muchos años pensándolo, entonces ahí no había una estructura, fue como un collage de todas esas anotaciones, eh, ¿sí? Y no me importa, o sea, el tema de los géneros prácticamente solo le importa a los editores y a los libreros.
A los editores cada vez más. Hay una novela preciosa de Volpi que está escrita en verso. Eh, eh, Creo que Internet nos está haciendo fragmentar mucho más la escritura y uno está viendo novelas que tienen frases sueltas, eh, que parecen poemas. Realmente creo que eso viene de las redes y el periodismo. El periodismo está obligando a los escritores, y lo sé porque publico en portales, a frases cortas, muy cortas, incluso que bajan como si fueran versos. Entonces, finalmente, creo que los géneros, o sea, ese es el problema del librero que después va a decidir dónde va a poner el libro. Y esto además lo aprendí muy de cerca y con mucho gusto cuando mi novela Las Horas Claras, y digo novela, voy a ser siempre así porque eh, yo no sabía que estaba escribiendo. Hay una historia, para mí es una novela, lo que pasa es que ese texto es particularmente poético y fragmentado. Y se ganó el único concurso que podía ganarse, que era un concurso que se llama transgenérico, es decir, donde está completamente claro que los géneros migran eh, y se transforman. eh, y nada, y fue muy interesante que recuerdo que en la librería El Buscón, aquí en Caracas, eh, el libro estaba en poesía y estaba en narrativa. Yo dije, ya, bajaré tranquila al sepulcro. Ya, no me interesa más. Está logrado. Jacqueline, mi pregunta en esta ocasión iría más hacia cómo concibes el texto. O sea, tú te sientas y hacia qué camino dices que va o sencillamente te sientas y de una manera inconsciente te lleva la creación de estos libros transgenéricos hacia donde tiene que ir. A ver, la poesía para mí es muy, muy importante como lenguaje, digamos, como mirada, como capacidad de pulir el lenguaje. Pero ya la forma como se lleva el texto depende. Cuando son mis libros, pues simplemente no lo miro, pero a veces son reportajes, yo hago periodismo antes más que ahora. Eh, digamos, y tiene que tener una forma más estructurada, nadie quiere ver en un portal un poema, creo que va a llegar eso ya, pero digamos, estoy contando una historia como escribí, por ejemplo, algo terrible sobre la última chica que mataron en el 2017 de las protestas. Bueno, ese texto no, yo podía escribir aparte un poema, pero era un testimonio. Sin embargo, la libertad que he tenido la inmensa fortuna desde que trabajaba en la revista Exceso, incluso que era un periodismo tan duro, agresivo, de temas muy, muy, muy complicados. Siempre hubo una libertad en el lenguaje. Entonces creo que no, en fin, y si son mis propios textos, pues que se vayan para donde quieran. ¿Crees que la Claro, libertad... sí hay, por supuesto, ya después que uno lleva unas líneas, uno sabe, mira, esto va a seguir siendo un libro de poesía, o sea, la cosa no es tan naif tampoco, ¿no? Ya son muchos años escribiendo y sobre todo leyendo. La lectura es fundamental. Y esto de los géneros hace que yo en los últimos años esté pudiendo dar talleres donde no me importa lo que la gente escribe, digamos, y es muy sabroso ver que en el mismo taller alguien escribió un poema, otro escribió un cuerpo. Me he quedado talleres, estoy dando talleres justamente sobre cuerpo, enfermedad. Eh, Cada quien escribe en su escritura personal, incluso a veces salen tweets simplemente, y eso también vale. ¿Crees que esta libertad de lenguaje de la que hablas, de no solo de qué se habla, sino cómo se habla, es indispensable para la construcción y sobre todo contemporánea de la literatura? Porque pensando en esto, hay un libro, por ejemplo, de una española, Andrea Abreu, Panza de Burro, que fue muy Había elogiado, pero también muy criticado. lo tenía, justamente tenía ese libro, cuando empezaste a hablar lo tenía en mente. Claro, ahí lo que hay es oralidad.
por cierto, una oralidad asombrosa. Yo le escribí, le dije, ya sabía, por supuesto, estamos llenos de canarios, pero no me imaginaba cuántos giros de la oralidad nuestra están en ese libro y es precioso. Y claro, ella ahí se dio una libertad. La libertad en el lenguaje ha existido desde siempre, desde el Joyce, que no ponía puntos y que no me venga a decir nadie que se ha leído ese libro con extremado placer. Ahí está y fue muy importante, pero es muy complicado. Eh, Siempre ha existido. Lo que pasa es que hay que saberla, digamos, adaptar. Y hoy en día, además, el mercado editorial es una cosa ya, es un pozo oscuro y profundo que, bueno, creo que se va a terminar editando solo lo más superficial de lo que se escriba, porque, bueno, lo comercial priva, ¿no? Eh, no siempre quieren libros mixtos, ¿no? O sea, Plaza de Burro es un libro extraordinario que tuvo, creo que una gran suerte de encontrar un editor sensato y que entendiera que ella había una joya. Pero no es muy común, no es común. En el cuarto de los temblores, las manos, hay unas manos que tiemblan, que son vida, que son muerte, y estas manos se transforman con el temblor también, ¿no? Y el hacer de estas manos, Jacqueline. ¿Cómo se resignifica el temblor, no solo en el libro, sino en la vida de la autora, que eres tú? Y cómo se resignifica, digamos, ese temblor en las manos, o sea, qué significancia cobra ese temblor en las manos. Claro, la conciencia aquí es un tema fundamental. La gente quizás no tiene conciencia demasiado porque, bueno, no hay una condición. En mi casa yo soy la que menos rompe objetos, platos, vasos, porque como sé cómo se van a comportar mis manos, porque me molesta, porque sé que puedo hacer una cosa o no otra, o cómo agarrarla y cómo no, a mí no se me caen. En cambio, mi esposo y mi hijo no tienen conciencia de eso y rompen más cosas que yo. Entonces, el tema es eso, la conciencia de ese movimiento que bueno, me genera unas relaciones muy distintas con los objetos, con el teléfono, cómo agarrarlo, cómo tomar una foto, cómo apoyarme, hago unas morisquetas allí para que me salga la foto. Me encanta la fotografía y finalmente he entendido que, bueno, también tiene que haber una fotografía movediza. Como hay una escritura movediza, también la imagen. No hago nada, pido ayuda, muchas veces pido ayuda. Por favor, agarra aquí y toma así como lo quiero. Pero la mayoría de las veces soy yo buscando, el temblor se ha convertido no sé, una especie de prótesis en sí misma. O sea, no la palabra me gusta porque bueno, es como la extensión de mí y tengo que saberla usar y manejar el temblor. O sea, bueno, hay cosas que no controlo, pero bueno, no me ha impedido, yo manejo, tuve mi hijo, nunca se me cayó, claro, porque además la distonía mioclónica afecta los movimientos finos, es decir, el saltar una aguja, agarrar un tenedor, esas cosas, pero la fuerza no, es lo primero que el neurólogo siempre los neurólogos que me han visto, a ver si tengo fuerza y claro. Entonces son los movimientos finos, la escritura a mano, que además hoy en día se habla tanto que genera unos procesos psicológicos muy importantes. Bueno, a mí me cuesta mucho, yo escribo en máquina, en una máquina desde los 7, 8 años, y bueno, ya salieron las computadoras después y es muy raro que estoy escribiendo en el teléfono. Yo me burlaba de los chamos que escribían y leían en el teléfono. Bueno, he caído exactamente en eso. Bueno, porque es cómodo andar por ahí, se me ocurre algo y tomo una nota del teléfono. Claro, a veces me juega,
Yo escribo una cosa, él cambia otra, pero bueno, igual eso le pasa a todo el mundo, no es el temblor, nada más. Cuando hablas del teléfono, me recuerdo una anécdota de una escritora colombiana de Pilar Quintana, que cuando escribió su novela La Perra, que para mí es la mejor novela de ella, dijo que la escribió mientras estaba su hijo creciendo y además que la escribió en el celular, ¿no? Que después la transcribe a la computadora, pero que es una novela que nace del celular y es muy interesante que uno va consiguiendo como sus formas, ¿no? De acuerdo a sus condiciones, uno va consiguiendo sus formas de escritura y es relevantísimo porque no hay una forma única, no hay una manera única de hacerlo, de ejercerlo. Claro, y además el primer trabajo de escritura y sobre todo la poesía, no me quiero imaginar cómo Pilar escribió una novela. La poesía se me hace muy natural porque son frases sueltas, pero el trabajo está después cuando eso va a la computadora y se corrige, se lee en voz alta. Lo que uno escribe, poesía, narrativa, sea lo que sea, teatro, hay que leer en voz alta y ver si la respiración concuerda con lo que se escribió. Si uno puede sostenerla, además ahí uno empieza a ver otras cosas. Lo sonoro es muy importante. Jacqueline, hay una parte del libro en la que hablas de tus formas de escritura cuando eras niña, ¿no? Y que empiezas a decir que antes de los 10 escribías en una máquina eléctrica, una que era de tus padres, y luego en una que es mía y ocupa en el centro de mi habitación propia. Esto a mí me resonó mucho con Woolf, por supuesto, ese libro bellísimo. Y me pregunté, ¿cuáles son tus referentes de lectura? O sea, ¿qué libros te pusieron a leer? Y yo sé que es muy difícil preguntarte qué libros nos recomendarías. Quiero preguntarte más bien qué libros te han marcado a ti, han marcado tu literatura en cuanto a influencia y también a formas de escribir. Sí, bueno, en cada época puedo, han sido eh, autores muy distintos, pero digamos que se ha mantenido conmigo Margarita Duras. Me importa mucho y yo sé que en el mejor sentido he envidiado esa escritura y hay algo allí que siempre que la leo me conmueve incluso no por los temas, el lenguaje, esa escritura cortada. Yo creo que yo he bebido mucho ahí. Porcelán en la poesía, muchos contemporáneos en la poesía, Yolanda Pantin. En este momento estoy leyendo muchas escritoras mexicanas. Me parece que están haciendo cosas maravillosas y tienen además una libertad con el lenguaje que es completamente envidiable. Esa capa que no logro entender exactamente qué es lo que es, pero no sé, hacen verbos, eh, por ejemplo, con palabras que ellas hablan de vamos a tallerear. Por ejemplo, es una palabra que he incorporado con ellas a partir de la pandemia, justamente de vernos tanto por Zoom. Yo entré en contacto con un grupo de escritoras que se hacen llamar discas. Todas tienen una discapacidad, una enfermedad crónica, y estuvimos un tiempo reuniéndonos y leyéndonos. Aprendí mucho de ellas, obtuve bibliografía, es muy interesante. Ya no sé ni por qué me vine para acá. Por los autores, por lo que estoy leyendo. Sí, la verdad es que soy muy curiosa y leo de todo y leo sobre todo mucha narrativa. Hay gente que se asombra porque me creé con un libro de poesía todo el día y no, yo paso a veces mucho tiempo, me obligo a leer poesía. No sé, tengo una aspiración a la narrativa que creo que ya no la voy a cumplir porque además es que no me sale. O sea, quiero echar un cuento largo. Tengo hay una novela que está por ahí extraviada en España que escribí, fue el libro que escribí en Iowa, en esas horas en que me encerraba a escribir. Eh, Nada, que yo me propuse, esto sí iba a ser una novela, iba a tener párrafos largos, iba a ser corrida. Y mentira, terminó siendo sumamente fragmentada y de hecho
terminé discutiendo con la editora porque ella quería ponerla en la colección de poesía y yo, no, ponela de narrativa porque yo quiero que se diga que eso es una novela. Da igual, da igual. El escritor al final no escapa de su forma, ¿no? Y aunque hay algo ahí propio del oficio, hay algo que es propio de la forma de escribir de cada uno. Sí, 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 y ya eso se ha quedado conmigo y no, ni voy a luchar con eso, ni quiero, además, ¿para qué? ¿Para qué? Porque además yo tampoco soy una escritora que tiene que conservar una estructura, porque esos son los libros que se venden y ahí está mi editor, el agente literario, ¿sabes? Dando látigos, esperando la novela del año. No, a mí no me está esperando nadie. Entonces, nada, escribo lo que me da la gana y bueno, ya se verá. Por supuesto, después me quejo también, ¿no? Pues digo, oye, no me quieren publicar eso. Bueno, claro, porque el libro es un bicho raro, ¿no? Entonces, pero ajá, entonces. Pero me gusta que digas que escribo lo que me da la gana. Me encanta esta perspectiva de la escritura, ¿no? Creo que no lo habíamos escuchado antes y es importante, además, porque en esta comunidad, Jacqueline, no solo hay lectores, hay personas que escriben y que disfrutan escribir solo porque sí, porque hay que entender que no todo el mundo llega a la escritura porque quiere publicar, ¿no? Hay gente que sencillamente ve la escritura como un modo de vida, muchísimas personas. Y creo que son más las Claro, personas que lo disfrutan o que escriben porque les gusta que los que de verdad publican, de los que de verdad son leídos. Entonces, tu consejo es muy útil para entender que no hay una sola forma de hacerlo y que está bien ser un bueno, bicho raro. de hecho, a mí me encanta el ejemplo de Amélie Nothomb, la escritora belga francesa. Eh, Ella entiendo que todos los años está obligada a presentar una novela. Entonces yo la leo mucho. Hay unos libros muy malos y hay otros que son muy buenos. Ahí está claro, creo, cuál es el libro que la están obligando y que le están esperando para las ventas y cuál es el libro que ella se da permiso para trabajar más. Eh, y está eso, ¿no? Claro, esos escritores no se pueden permitir ese pensar, esa libertad. El mercadeo es exigente, mucho. Ya yo quisiera también que me publicaran así, pero entonces como no me van a publicar así, nadie me está esperando, pues entonces, ¿para qué me voy a amargar? Así es, así es. Jacqueline, a mí me gusta mucho hablar de los ruidos, que uno escribe desde el punto de partida de los ruidos y ruidos que nos acompañan y no se van. Escritores que han pasado por aquí nos han dicho, escribo desde mis obsesiones, escribo desde mis dolores, escribo desde mis preguntas. Y hay un verso en tu libro que dice, si no temblara, no escribo. ¿Tú crees que estos temblores, estos ruidos, estas obsesiones, etcétera, es lo que se necesita para hacerse escritor, entre muchas otras cosas? Bueno, no necesariamente hay que tener una condición ni una vida X. Las obsesiones se las crea también uno mismo y bueno, y son la vida, y son deliciosas y son también terribles. Eh, pero el escritor siempre las descubre y están allí. Sí. Me quedan dos preguntas antes de pasar a las preguntas de los lectores que están conectados. Y la penúltima es justamente hablando de las personas que están acá, que no solo leen, sino que también disfrutan escribir. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, que nos dieras tres consejos resumidos para escribir. Es difícil, una pregunta complicada, pero ya que nos hablas de los talleres, de todas, digamos, tu práctica y tu oficio, sería muy útil que nos des estos tres consejos. Primero leer. De hecho, si hay que escoger entre leer y escribir, siempre escoger leer, porque la escritura está ahí. Y yo leo escribiendo, o escribo leyendo, no, leo escribiendo. Yo estoy leyendo y estoy todo el tiempo, bueno, es un maya, digamos, del oficio, ¿no? Oyendo otras cosas, viendo cómo hizo la frase, qué bueno esto, qué malo, o qué bonita esta palabra, que no, entonces la noto. Leer, escribir.
No se escribe si no es escribiendo. Por cierto, ese libro Escribir de Margarita Duras, bueno, el mío está ya rotico, porque tiene conmigo toda la vida y sigue siendo una joya, lo vuelvo a leer y sigo encontrando iluminación. Y fíjate que un tercer punto, no sé, lo pienso ahora, es justamente encontrar qué es lo que obsesiona y agarrarse de ahí, indagarlo, porque esas obsesiones son las que te llevan a investigar. Toda escritura tiene investigación, incluso un poema tiene investigación. Ya no digo en un diccionario, en un libro filosófico, pero si uno quiere escribir sobre un tuqueque, bueno, ¿qué es un tuqueque? Entonces empiezas a ver tuqueques, empiezas a oírlos, empiezas cómo se llama científicamente, de dónde viene, por qué están en mi casa, por qué hacen, hablabas de los ruidos justamente, ¿no? Totalmente. Y yo no sé si aquí, creo que hay personas que no son de Venezuela, ni siquiera, hablando de los tuqueques, ni siquiera sé cómo se dice tuqueque en otros países, ¿no? Ahora que lo dices, mira cómo es lo bonito del lenguaje, no tengo ni idea cómo escribir, bueno, cómo decir tuqueque en otras Ay, formas en yo español. lo sabía porque además empezó a sonar aquí en casa. En algún momento mi hijo sabía el, el nombre en inglés y lo buscamos y encontramos en una librería de sonidos de animales, porque hasta ahí voy. En estos días estaba buscando qué ruido hace el lince, porque dice que son como ronquidos. Yo, o sea, no quiero para nada encontrarme con un lince, pero es un animal tan hermoso. ¿Cómo suena? Para poder escribir de eso, yo me fui a una librería de sonidos de animales y lo encontré. Entonces, estar despierto, despierto para lo que son las obsesiones y también para lo que va dando la realidad, ¿no? Ahí se te atraviesa algo, alguien, una palabra, en la lectura además. Yo tengo una última pregunta, Jacqueline, antes que pasemos a las preguntas de los lectores, y es que me completes esta oración. Escribir para Jacqueline es. Respirar. Quiero dar las gracias por este espacio, esta conversación conmigo y con nosotros. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Quiero decirte que estoy muy orgullosa de que hayas participado en el club y aquí me quiero poner emocional porque me parece muy importante esta idea de que venga alguien a decirnos, vamos a leer. Y no es que léeme a mí, es que vamos a leer. Tu, digamos, tu disposición de venir al club, de no importa nada, aquí está el libro, pásalo de forma gratuita, no hay problema, que lean, la idea es esta. Me sorprendió mucho porque a veces uno, hasta en estos espacios de gestión cultural, uno de verdad que ya se vuelve como un cotidiano todo, ¿no? Y no te frenas a pensar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, más que es un club de lectura, un autor y una reunión. Tú creo que tu participación acá, la conversación acá y tu disposición me recordó eso a mí personalmente y la recepción que se tuvo además. 600 comentarios, 200 lectores, ahorita aquí estamos 25, pero muchísima gente leyó el libro y te doy las gracias porque de verdad me recordaste a mí personalmente y además eres una voz que he venido leyendo muchos años de mi país y bueno, gracias, Jacqueline, muchas gracias por este espacio. Yo te agradezco la oportunidad porque además este libro no, es mi temblor, es una condición muy particular que además, como entienden, no tiene un nombre, pero ni siquiera una razón científica, pero sí me interesa que se, porque todos tenemos al lado a alguien con una enfermedad, con achaques de vejez, con discapacidad, con circunstancias que tienen que ver con el cuerpo. Y bueno, ahí hay una materia de escritura, de indagación. Yo creo además en este tipo de libros como autoconocimiento. Creo que eso, hablar de lo que nos pasa, lo hacemos de todas maneras en la literatura, eso no, más allá de la enfermedad. Toda escritura es un camino al autoconocimiento. Por eso. Si ustedes tienen preguntas, por favor levanten la mano en Zoom, les deja levantar la mano y para yo poder verlas a la derecha de la pantalla, para habilitarles el micrófono, ¿sí? Para que puedan preguntarle cualquier cosa que quieran a Jacqueline.
Yo he leído algunas en el chat, por lo que si las pueden decir en voz alta sería fabuloso, ¿sí? Si las pueden leer, las pueden comentar. A ver, a ver. No veo la manito. Pau, te voy a pedir que abras el micrófono y te voy a poner el pi para que hagas tu pregunta. Bueno, buenas noches. Bueno, Jacqueline, un placer conocerla. Estoy actualmente en Colombia, pero yo soy de Venezuela, de Maracaibo. No me había encontrado con usted y de verdad que estoy muy agradecida con Anda por habérmela presentado. Bueno, ahorita escucharla siento como algo en el pecho y como una emoción, porque leerla hace vibrar y escucharla también, ¿no? Es muy profunda, profunda, intelectual. eh, bueno, es increíble realmente cómo bordea, ¿no? Toda su real sobre el temblor. Y como decía, cómo hace eso un arte. Eh, yo pensaba ahorita cuando la escuchaba, eh, en la actividad sobre nuestros ruidos, me escribí sobre varios que siempre han sido lo mismo, pero nunca me había venido a la mente uno que me acaba de venir escuchándola. Porque pienso, bueno, Jacqueline desde su temblor escribe del temblor. Yo estoy escribiendo hace muchos años, 3 años, una novela donde el personaje pospone su deseo, pospone escribir, pospone lo que quiere, una dejadez. Y entonces ahorita pensaba, desde mi dejadez estoy escribiendo sobre la dejadez, pero no puedo terminar de escribir precisamente lo mismo que pasa en el personaje de la novela. Entonces, me pregunto, los escritores hablan de la voluntad, de la disciplina que se requiere al momento de escribir. Y, por ejemplo, usted con el libro sobre los 80 días en Lowell, un libro de inapetencia, cómo desde esa inapetencia, con ese sentir, logró escribir. Claro, es que tampoco era, a ver, es una inapetencia momentánea y sobre todo alimenticia, no creo que tenga, pero sí, probablemente la pueda llevar a todo. Y de todas maneras los escritores están rodeados de muchos mitos, ¿no? Todos quieren decir que tienen horarios y fetiches y cosas y bueno, nada, qué suerte que pueden vivir de eso. Yo no, yo tengo una cotidianidad, tengo que trabajar para ganarme esa comida que quiero o no quiero comerme, tengo una familia, hay que salir, o sea, no es verdad, la escritura, más bien creo que toda mi vida, a excepción de esos meses en Iowa, que tampoco, porque teníamos muchas actividades. No es verdad que yo podía decir, a ver, ahora ya no quiero escribir más, no. La escritura siempre ha sido un tiempo robado a otras cosas, a la vida. Yo escribí un libro con mi bebé recién nacido que todavía no daba vueltas y no se podía caer en la cama, al lado del escritorio. Bueno, eso es lo que había. 1 hora al día, media hora, 5 minutos, no importa. De hecho, eso que les dije antes, que dice Margarit Durán, se escribe mientras se escribe y cuando no se escribe. O sea, toda la lectura, todo el pensar, el anotar una línea, ya es escritura. En todo caso, que tu personaje tenga, tú hablas de dejadez, me encanta esa palabra, más que esa horrorosa y más científica de la procrastinación. Eh, bueno, esa ha sido una excusa, pero bueno, también hay que tener, creo que nos obligan demasiado a tener un ritmo, un correr, un mirar las cosas como si pasara a través de una ventana en un carro, en una autopista, ¿no? Hay que detenerse, hay que mirar el techo a veces, que no hacer nada. Ojo, no es que yo lo hago mucho, ¿ah? Intento,
pero hay que saberse detener porque además la escritura necesita, y la lectura también necesita esos tiempos que uno se dé a uno mismo. Gracias, Jacqueline. Aquí hay una pregunta en el chat de Samantha que dice, ¿qué la motivó a estudiar alimentación y cultura? Bueno, es que yo tenía muchos años trabajando, claro, esto no viene de nada, sino que yo tenía muchos años trabajando en gastronomía, yo fui periodista gastronómica, y digo fui porque precisamente por la situación de este país me empezó a dar como vergüenza seguir yendo a restaurantes, a que me invitaran y cosas, y en la esquina una gente comiendo de la basura, pero yo trabajé por muchísimos años, entonces justamente después de Iowa, yo dije, oye, yo quisiera como volver a escribir desde allí, desde lo que hay y no hay. Y bueno, creí que ese diplomado me iba como a volver a encauzar, sobre todo porque yo quería hacer una cosa más reflexiva. Eh, yo hice periodismo gastronómico en unos años gloriosos de este país, donde los vinos argentinos se presentaban en América Latina, en Argentina y después en Venezuela, incluso en Maracaibo, ¿ah? Antes que Caracas a veces. Entonces, todos los días yo tenía una inauguración de un restaurante, una cata, ¿sabes? Todo era como muy deprisa y muy superficial para escribir. O sea, un cóctel de no sé cuántas horas, probar 10 vinos para escribir un párrafo, porque eso era lo que me estaba pidiendo la revista. Un viaje de 12 días por los viñedos de Argentina, un viaje fabuloso, porque le agradeceré mucho a ese tiempo de la gastronomía, bueno, para escribir un reportaje de 12 cuartillas, ¿no? Entonces, por eso esa idea de tomar ese diplomado, que igual tampoco salió demasiado bien, porque al mes exacto de haber comenzado el viernes de clase, fue el viernes 13 de marzo, arrancó la pandemia y ese fue un diplomado por WhatsApp. En fin, una experiencia, ¿no? Supongo que dentro de unos años también se nos va a olvidar y va a decir, pues, gente loca. Estas cosas del Zoom creo que llegaron para quedarse, pero están ya cada vez menos, ¿ah? La gente quiere cuerpo, justamente. Tenemos una pregunta más y antes de hacerla quiero pedirle a las personas que están conectadas que busquen el libro para tomarnos una foto con Jacqueline para cerrar la sesión. Bueno, hay dos preguntas. Una, Seuxis dijo o preguntó, ¿puede la contemplación ser ruido? Claro, es que a ver, también tenemos la palabra ruido siempre nos hace ruido, es decir, la asociamos a asuntos negativos, ¿no? Los músicos encuentran música en el ruido, del ruido hay palabras. Yo trabajé muchos años en salas de redacción con una gente pegando gritos, fumando, comiendo, o sea, hablando de cualquier cosa y uno intentando concentrarse en lo que estaba haciendo. Y aprendí a escribir con mucho ruido alrededor y no. Claro, el silencio es maravilloso, esa paz cuando nadie está pegando un grito al lado es maravillosa, pero también se puede escribir desde allí. De hecho, bueno, la contemplación, además, eso me llevaría por quizás unos temas más, no sé, místico, religioso. Hoy en día la meditación, justamente lo que se habla es de evitar, no de evitar, de dejar pasar los ruidos que no perturben. Y bueno, es lo que deberíamos hacer. Y el ruido no es sonido, nos hace ruido una persona, una cosa. El frío hace ruido si te molesta, si no estás protegido. Vamos con una última pregunta de María Alejandra Gonzalo. María Alejandra, ¿puedes encender el micrófono? Sí, hola, ¿se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta que, bueno, son como dos, ¿no? Pero que me quedo con el final, ¿no? De que no se curó el temblor, ¿no? Y hoy nos comparte que tampoco ha cesado esa necesidad de saber sobre él. Entonces yo me pregunto, ¿qué saldo positivo extrajo usted
de la culminación del libro y si hubo algún alivio en ese padecer. Bueno, el alivio que siempre da decir lo que uno quería decir. Ha sido un libro, bueno, con muchas satisfacciones. Mira, estoy con todos ustedes aquí, o sea, sin ese temblor no escribiría, sin ese libro no estaría aquí con ustedes. Y, y, y no sé, he tratado siempre como de verle, no, no sé si el lado positivo, no, se exagera un poco con eso, oh, gracias a Dios, te robaron, pero te dejaron el pelo, o sea, no, ¿por qué? O sea, eh, pero bueno, si ya me tocaba vivir con eso, bueno, vamos a sacarle. Nada, y hay un tema que además no es mío nada más, es un tema que se hace eco de lo que puede estar sintiendo otra gente, otras personas en otros lugares. El saldo es el libro, los afectos que me ha traído el temblor, las relaciones, se aprende de todo, con golpes, a veces con golpes y con caricias, pero sí. Y bueno, y en este momento eso sigue ahí como una espinita. Supongo que en algún momento uno va a ir a la farmacia y te hacen un examen genético, como quien se toma hoy la muestra para el azúcar. O sea, en este momento hay unos genes todavía escurridizos que son complicados, pero estoy segura que dentro de unos años, es más, cuando este libro se lea, no sé, muchos años más van a decir, qué cosa que era tan complicado, porque yo misma la he visto, ¿ah? O sea, antes había unos poquísimos laboratorios en el mundo. De Venezuela había que mandar las muestras para afuera. Bueno, en Iowa hubo una manera muy sencilla de hacerlo, después lo será mucho más. De hecho, yo que vi surgir Internet, porque lo digo con orgullo, bueno, digamos, cada cierto tiempo, desde el día que me metí en Internet en 1996, que llegó a Venezuela de Terón, bueno, he estado buscando cosas y las he visto aparecer. Distonía mioclónica, cuando el doctor me dijo ese nombre por primera vez en el 98, no aparecía, no estaba en Internet. Hoy en día pueden encontrar muchísimas cosas, mucho trabajo científico, trabajo de investigación, fundaciones, videos de niños y de personas que tiemblan igualito que yo. Me hubiera encantado tener esto de niña, de adolescente, quizás me hubiera sentido más acompañada y mis padres más tranquilos seguramente. María Alejandra, no sé si tienes otra pregunta, porque dijiste que tenías dos. No, bueno, era esas sí, eran dos juntas, ¿no? Que si hubo algún saldo positivo y un alivio, si hubo algún alivio. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo le voy a pedir a todos, voy a poner esto en formato de galería para tomarnos una foto con Jacqueline. Si pueden encender sus cámaras, los que están conectados con las cámaras apagadas, y sencillamente mostrar la portada del libro en la pantalla para tomarnos la foto con Jacqueline. Ahí veo, vamos a darle unos segunditos a los que faltan y si no, no importa, que ahí los dibujamos los dibujamos con las aplicaciones tecnológicas que funcionan perfectamente. A la cuenta de 3, tomamos la foto. ¿Qué? No sé, yo no me veo, pero bueno, ustedes sí me están viendo, ¿no? Sí te ves, así que tranquila. Yo cuento 3, Jacqueline, y tú sonríes para la foto y se ve perfecta. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Otra por si acaso. 1, 2, 3. Fabuloso, fabuloso. Bueno, Jacqueline, no me queda más que darte las gracias a ti y a todas las personas que están conectadas hoy para hablar del libro, a las personas que van a ver este video en diferido. Gracias por tu tiempo, gracias por tu literatura y gracias por acompañarnos a estar acá. Para todos los que están conectados en este momento, tenemos autora para el mes que viene, Sara Jaramillo Klinker, invitación de que participen en el Club Lectura del mes que viene. Y Jacqueline, ¿algunas palabras que quieras decir para despedirte de nosotros esta noche? Ella les va a hablar de Iowa también porque justo viene llegando este año pasado de Iowa. Nada, encantadísima, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo no me canso de
de hablar de este libro, bueno, porque soy yo, porque cuando yo apague esta computadora, el temblor va a estar como el cuento de Monterroso, que el dinosaurio estaba ahí, bueno, mi temblor también va a estar allí. Nada, gracias y los admiro mucho, es una delicia que puedan estar en un club de lectura porque, bueno, finalmente la lectura y la escritura son actos muy solitarios y poderlos compartir, hablarlo es muy, 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 muy importante, así que no dejen de hacerlo. Y gracias a ustedes. Gracias, querida, gracias a todos los lectores. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao. Chao. Espero la foto también. Claro que sí, ya te la mando. Chao, chao. Chao.